Eh, el día de hoy pues ya estamos teniendo una mejor recepción y pues les comento que ya ayer por la tardecita vinieron los señores de Claro porque en la mañana tuvimos mucho inconveniente, pero pues ya espero que después de la visita de ellos pues ya el tema se haya solucionado para bien. Por eso algunos de ustedes que me escribieron en horas de la mañana, mensajito, hasta ahora en las horas de la tarde, pues como tal llegaron los mensajes, por eso no les pude responder a algunos de manera puntual. ¿Listo? Por lo cual les ofrezco una disculpa. Bueno, hijos, entonces, básicamente las leyes que rigen el comportamiento de los gases tienen que ver con estas variables que nosotros vemos acá. ¿Cuáles son esas variables? La presión, el volumen, la N, que en química significa el número de moles, la R, que es la ecuación de los gases ideales, y la temperatura. Es decir, que básicamente las leyes que rigen el comportamiento de gases se basan en la transformación o en el comportamiento como tal de esas variables. ¿Listo? Entonces, para quienes acaban de ingresar, el tema que vamos a abordar el día de hoy viene siendo las leyes de los gases. Entonces, en la imagen vemos el dibujito de gases, gracias, silenciamos el micrófono, y vemos también este aparatico que se llama el barómetro, que el barómetro lo que me permite a mí revisar es la presión del gas. Listo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, hijos, en las leyes de los gases? Primero, que para que podamos estudiar un gas, este viene siendo el estado gaseoso. Segundo, las medidas de los gases que dependen de quién, de la presión, la temperatura y el volumen. Y la clase pasada vimos las medidas de la presión, que eran atmósferas y milímetros de mercurio, los gases que pueden ser la medida o la unidad de medida, litros y mililitros, y la temperatura que dijimos que para el tema de los gases vienen siendo los grados Fahrenheit. ¿Listo? Ahora vienen las leyes y la teoría cinética de los gases, que fue la séptima pregunta del taller evaluativo número 1 que ustedes respondieron. Entonces, en las leyes de los gases se estudian 4 principales leyes, que son la ley de Avogadro, la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles y Gay-Lussac I, la ley de Charles y Gay-Lussac II, y la ecuación general de los gases ideales. ¿Listo? ¿Por qué se llaman de esta manera? Porque vienen siendo los apellidos de las personas que se encargaron de su estudio como tal. Y en la teoría cinética de los gases tenemos el modelo molecular para la ley de Avogadro, el modelo molecular para la ley de Boyle y Mariotte, y el modelo molecular para la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Listo? Que básicamente este viene siendo lo que vamos a estudiar. ¿Ya puedo cambiar? Listo. Entonces, básicamente nos apoyamos, estos no son huevos, viene siendo el estado gaseoso, que de este estado gaseoso ya lo vimos como tal, cuáles eran sus propiedades, cuáles eran las características del gas como tal. Listo, Camila. Entonces ya dijimos que en el estado de las gaseosas... ¿No puedo volver un momento, por favor? Señor, ¿que si lo puedo devolver? Señora. Aquí. Aquí. Ahí. Me dicen que más atrás. Listo.
Entonces, básicamente viene siendo acá que fue donde iniciamos. Entonces, dijimos que los gases están sometidos básicamente a 4 variables. ¿Por qué hablamos de variables? Porque son las que influyen en su comportamiento. ¿Listo? ¿Que cuáles eran? La presión, el volumen, el número de moles y la temperatura. ¿Bien? Entonces dijimos que estas leyes, me fui muy atrás, tienen un comportamiento que son los que direccionan cómo se me va a comportar mi gas como tal. ¿Listo? Me devolví mucho. Listo. Aquí vimos que básicamente es lo mismo que hemos venido estudiando, que es el estado gaseoso, cuáles son las medidas de los gases, las leyes de los gases. Hijo, esta es la segunda. ¿Cuáles son las leyes y qué es la teoría cinética de los gases? Que básicamente este viene siendo como el tema de estudio que vamos a tener como tal. Y dijimos que las leyes se definen de acuerdo a las personas que estudiaron las leyes. Entonces, por ejemplo, si Sosa hubiera descubierto una ley, se llama la ley de Sosa, y pues Cheine se le hubiera unido, entonces sería la ley de Sosa y Cheine, en honor al apellido de las leyes que tenemos. ¿Listo? Aquí vimos, uy, está muy sensible, ahora me quedó súper rápido. Algunas leyes que rigen el comportamiento como tal de los gases y vimos las cualidades que tienen los gases como tal. ¿Listo? Juliana Barreto. Bueno, dejémosla entrar, carajo. Listo, entonces, este viene siendo a nivel molecular cuál es el comportamiento de un gas, y esto ya lo hemos visto que vienen siendo que la presión, que los gases son comprensibles, que tienen una densidad, que se adaptan al recipiente que los contiene, etc. ¿Listo? Y estos son un ejemplo del estado gaseoso, que viene siendo el cloro gaseoso, el ácido clorhídrico y el amoníaco. Y esos dibujitos que ustedes ven, estas moléculas acá, representan a nivel interno cómo se ve cada una de esas estructuras como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el cloro gaseoso, las moléculas van a ser de una sola manera. ¿Por qué? Porque están formadas por una sola clase de átomos. Mientras que si ustedes ven acá, el ácido clorhídrico y el amoníaco van a tener dentro de su partícula, aquí esta verdecita, ustedes ven una adherencia blanca, vienen siendo para indicar que están formados por dos átomos diferentes. ¿Listo? Entonces puede hacer, por ejemplo, que en el taller les aparezca esta imagen. Entonces, ¿a qué pertenece esta imagen? Si es cloro, si es amoníaco y si es cloro diatómico. Que es importante que nosotros sepamos que los colores me permiten ver las clases de átomos por los cuales están formados esos compuestos como tal. En el caso del cloro gaseoso está formado por una sola clase de átomos, por eso los colores van a ser uniformes, y en el caso del ácido clorhídrico y el amoníaco vienen siendo por dos elementos que vienen siendo nitrógeno e hidrógeno como tal. Hijos, estoy mirando la posibilidad que podamos cambiar esta hora, por ejemplo, para el lunes después del descanso. ¿Por qué? Porque están menos cansados y la química necesito que estén mucho más fresquitos. Entonces, voy a hablar con la profe Constanza y les estaré avisando. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué podemos inferir? Hijos, esta es la medida de un gas. Entonces, el gas está definido por 4 variables importantes que son. La primera
la cantidad de sustancias. Entonces, la cantidad de sustancias que viene siendo el número de moles que tiene el gas como tal. En la tabla periódica, los elementos gaseosos están distinguidos con la letra roja. Entonces, en la tabla periódica, lo que ustedes encuentren en rojo va a ser gas. ¿Listo? Gas, líquido. Por ejemplo, los gases, los únicos elementos químicos gaseosos puros como tal, vienen siendo los del grupo 7A, que vienen siendo los gases nobles, inertes o raros. ¿Cuáles son? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, ejemplo, cuando hablamos de la cantidad de sustancias, chicos, recuerden que yo hablo y ustedes toman apuntes. Cuando hablamos de la cantidad de sustancias o el número de moles, viene siendo el peso en gramos de un elemento químico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el número de moles? El peso en gramos del elemento. Si yo digo que el helio pesa 2 gramos, ¿cuántas moles tendrá el helio? ¿Quién dijo yo? Vuelvo y les digo. El peso, el número de moles viene siendo el peso en gramos del elemento químico. Si yo digo que el helio pesa 2 gramos, ¿a cuánto equivaldrá las moles de ese helio? 2 moles. ¿A 2? A 2 gramos. ¿Listo? Entonces, préstame atención. Si una mol de helio pesa 2 gramos, ¿cuánto pesarán 2 moles de helio? ¿Cómo? 4 gramos. Muy bien. Si una mol de helio pesa 2 gramos, ¿cuánto pesarán 2 moles? Pues el doble, 4 gramos. Entonces, la cantidad de sustancia del gas se puede medir en gramos, pero en los gases se mide en moles. ¿Y qué son las moles? El peso en gramos del elemento químico. Listo. Viene la siguiente, que es el volumen. Entonces, ¿cómo medimos el volumen en los gases? En litros y en metros cúbicos. Entonces, ¿cuáles son las unidades de medida del volumen? Litros, metros cúbicos, mililitros también. Esas tres. ¿Cuáles serían las unidades de la presión? Atmósferas, milímetros de mercurio, torricelis, pascales y bares. ¿Listo? Esas son las unidades de medida de los gases respecto a quién, a la presión. Atmósferas, milímetros de mercurio, torricelis, pascales, PA y bares, bar. El bar, no el bar Simpson de los Simpson, que me encanta, no, ese no. Los bares es una medida también de la presión de un gas. Y la temperatura, que la medimos en grados centígrados y grados Kelvin. Entonces, una atmósfera, ¿a qué equivale? Equivale a 760 milímetros de mercurio, 760 torricelis, 1,01325 bares y 101,325 pascales. Entonces, una atmósfera equivale, esta vendría a ser la equivalencia de una atmósfera, ¿en quién? En milímetros de mercurio, en torricelis, en bares y en pascales. Listo, la temperatura. Entonces, ¿cómo convierto grados Kelvin a grados centígrados? Le sumo, eso lo vieron ustedes el año pasado. A los grados centígrados que me dan, le sumo más 273. Y un litro equivale
¿Listo? ¿Ya los copiaron, hijos? Necesito que los copien, por favor, y en su cuaderno si son tan amables. Se las voy a dejar ahí. Profe, ¿qué significa acá? ¿Felicelis? ¿Cómo es? Kelvin. ¿Kelvin? Sí, señor. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Ese 273, hijos, es una variable. Entonces, por ejemplo, convierta 5 grados centígrados a grados Kelvin. A ese 5 le sumamos 273 y ahí que tengo los Kelvin. ¿Por qué los Kelvin? Porque son los que necesito para resolver mis ejercicios. Preguntas hasta acá. ¿Ya puedo cambiar, hijos? ¿O aún no? No, señora, por un momento. Listo, vale. Hijos, taller evaluativo número 3, el día lunes ya está y precisamente es sobre este tema, todo lo que tiene que ver con los gases que hemos venido abordando. ¿Listo? Ustedes me dirán si ya. Preciosos. Listo. Este es el señor Avogadro. Este Avogadro lo vamos a ver en grado décimo. ¡Ah! El año entrante, ellos están en décimo. Se crecieron. Es que me emociono porque los conozco desde pre-kinder, entonces me emociona. Bueno, este es el señor Avogadro que lo vamos a ver cuando veamos fórmulas químicas. Bueno, cuando vean fórmulas químicas. Entonces, esta viene siendo la primera ley, que es la ley de Avogadro. Este señor acá viene siendo, pues, el señor Avogadro para que ustedes lo conozcan. Entonces, ¿qué es la ley que él plantea? Él plantea que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia. Y la cantidad de materia yo la mido en el número de moles, siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes. Entonces, ¿qué, en otras palabras, qué me dice la ley de Avogadro? Entonces, la ley de Avogadro me dice que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. Es decir, que si el volumen aumenta, el número de moles va a aumentar. Si el volumen disminuye, el número de moles va a disminuir. Pero la condición que coloca la ley es que la presión y la temperatura deben ser constantes. Es decir, que siempre debe ser la misma. Entonces, en otras palabras, también lo podemos encontrar de la siguiente manera. A presión y temperatura constantes, volúmenes iguales de un mismo gas o gases diferentes contienen el mismo número de moles. Y esta viene siendo la representación matemática de esa ley. ¿Qué necesito que hagan en este momento? Que me copien esta ley tal cual con la gráfica que aparece ahí y la ecuación matemática. Entonces, Mami, ¿por qué toca el perro? volumen es igual acá, donde K representa ¿qué? La temperatura constante y N representa el número de moles. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice él? Que el volumen de un gas se conserva siempre y cuando la presión y el volumen y la temperatura sean constantes. Que el volumen del gas disminuye siempre y cuando la presión y la temperatura sea constante. ¿Con qué relaciona él esta ley? El volumen y la cantidad de moles. Y la cantidad de moles que viene siendo el peso del gas. ¿Listo? Entonces, que, en otras palabras, que podemos conservar el peso del volumen del gas siempre y cuando la temperatura y la presión sean constantes. ¿Listo? Entonces, a mayor volumen, mayor cantidad de moles, a menor volumen, menor cantidad de moles.
siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes. Es decir, Venga, yo si quiero son de las qué mismas. son. ¿Cómo medir el rendimiento de una empresa? ¿Listo, hijos? Que algo y después cambio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Bien? ¿Me están entendiendo bien? ¿Se llama caro, no? ¿Sí o no? No sé. Laura, Samuel. Entonces, ejemplo, primera pregunta de el taller. La ley de Avogadro dice que si yo cambio la presión y la temperatura del gas, ¿el volumen cambia? ¿Verdadero o falso? Eso en la caja, venga. Verdadero. Falso. Se nota que me están poniendo cuidado, ¿no? Dice que el volumen del gas no cambia siempre y cuando la presión y el volumen sean constantes. Ven, La mami, que ya presión tengo una- y el volumen deben ser constantes. Perdón, la presión y la temperatura deben ser constantes para que el volumen y la cantidad del gas sea directamente proporcional. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Que si el volumen aumenta, la cantidad de moles aumenta. Si el volumen disminuye, la cantidad de moles disminuye. Inversa, ¿qué quiere decir? Que a medida que aumenta una, la otra disminuye. Ejemplo, si aumenta el volumen, la cantidad de moles disminuye. Si aumenta la cantidad de moles, el volumen disminuye. Esa sería inversa. Directa, ¿qué quiere decir? Aumenta una y aumenta la otra. Disminuye una, disminuye la otra. Pero la condición que me ponen es que la presión y la temperatura sea constante. ¿Listo? ¿Puedo cambiar ya o mire. dejamos ahí? Venga, es que hay... Sí, profe, puede cambiar. ¿Entendieron? No, profesor. Me faltó la visita, no. 5 minutos. ¿Qué necesito? Que entiendan porque de estas leyes es que vamos a empezar a hacer los ejercicios. Cámbielo, profe, cámbielo. No sea fastidioso, Juanes. Bueno, no se pongan pesados. Sáquelo. Profe, Señora, yo no entendí. bueno. Voy a nuevamente a... Ay, no puede ser. Bueno, silencio, por favor. Entonces, la ley de Avogadro, ¿qué me dice? Que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del número de moles. ¿Qué hace referencia al número de moles, hijos? Al peso del gas. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Que si el volumen de ese gas aumenta, el número de moles, es decir, el peso, también va a aumentar. Pero que si el volumen del gas disminuye, el número de moles también va a disminuir. Pero me está poniendo una condición para que eso pase. Que la presión, es decir, la fuerza a la cual se encuentra el gas y la temperatura siempre vayan a ser las mismas. Es decir, que si la presión aumenta y la temperatura aumenta o la presión baja o la temperatura baja, esa ley ya no se me cumple, porque esa es la condición para que esa ley funcione como tal. ¿Listo? Y una cosita que quiero que tengan muy presente, hijos, y es que si ustedes están participando en la clase y no entienden, tienen todo el derecho de preguntar, lo cual me encanta, porque precisamente están pagando por un servicio. Si usted no me pone atención, créame que yo no le voy a responder, pero si yo veo que me están prestando atención y lo tengo que repetir, lo hago. ¿Listo? Entonces, a medida que aumenta el volumen, la cantidad de moles aumenta, siempre y cuando la temperatura sea la misma y la presión sea igual. Si la temperatura cambia y la presión cambia, esa ley ya no se me cumple. ¿Listo? ¿Ahora sí mejor? Sí, señora profe, gracias. Yes.
La segunda ley se llama la ley de Boyle y Mariotte. ¿Quién es Boyle? El de acá. ¿Quién es Mariotte? Este de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle y Mariotte? Dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Entonces, ¿qué variable relaciona aquí? Relaciona volumen y presión. Entonces, ¿cuál es la relación? Volumen y presión. Pero en este caso es inversamente proporcional. ¿Y cuál es la condición que me pone? Que la temperatura y la cantidad de materia sean constantes. ¿Qué no cambia? La temperatura y el número de moles. Es decir, que si el volumen del gas aumenta, ¿la presión va a qué? ¿A aumentar o a disminuir? A disminuir. ¿Cómo, profe? A ¿Cómo es la disminuir, pregunta? muy bien, porque son inversas. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle y Mariotte? Dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Es decir, que si el volumen aumenta, ¿la presión va a qué? A disminuir. Si la A presión disminuir. aumenta, ¿el volumen va a qué? A Disminuir. disminuir. Pero ¿cuál es la condición que pone esa ley? Que la temperatura y la cantidad de materia sean constantes, es decir, que sean la misma, que es lo mismo que hemos hablado, hijos, de la olla express. Entonces, a medida que aumenta la olla express, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Entonces, aquí podríamos decir que se aplica en la olla express la ley de Boyle y Mariotte, porque son inversamente proporcionales. Aumenta una y la otra disminuye. Disminuye a una y la otra aumenta, siempre y cuando la temperatura y el número de moles sea el mismo. Esa es la condición que me pone. Entonces, ¿qué necesito? Que por favor copien esta información y hagan como tal la ecuación que viene siendo esta acá. Volumen es igual a ¿qué? A temperatura sobre presión. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con estos términos? ¿Qué está relacionando con quién? ¿Listo? En este caso, ¿qué relacionan? Volumen y presión. ¿Cuál es la condición? Temperatura y número de moles constante. ¿Listo? Entonces, hijos, nos quedan como 7 minutos de la clase. ¿Qué necesito? Que copien bien la información que aparece en esta diapositiva, que son las preguntas que van a aparecer en el taller evaluativo número 3, que se coloca en plataforma el día lunes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Por ahí. Listo. ¿Hasta aquí, hijos, alguna pregunta? Bueno. Siléncienme los micrófonos, porfa.
Y esta viene siendo la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, ¿de qué me habla la ley de Charles y Gay-Lussac? Me habla que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, ¿qué me dice él? El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, siempre y cuando la presión y la cantidad de materia se mantengan constantes. Es decir, que si el volumen del gas aumenta, la temperatura aumenta. Si el volumen del gas disminuye, la temperatura disminuye. Eso quiere decir directamente. Pero ¿cuál es la condición que él pone ahí? Que la presión y la cantidad de materia sean constantes. ¿Listo? Que la cantidad de materia sean constantes. ¿Y el volumen es igual a qué? Para hallar el volumen en ese caso, multiplicamos ¿listo? Entonces, gracias a estos señores que ustedes ven ahí, unos con pelo largo, otros con sus ropas gorditos, flaquitos, pues tenemos hoy en día las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Por eso es tan importante no dejarnos llevar por los estereotipos. Porque miren, por ejemplo, los señores anteriores. Muchos tenían el cabello largo y para la época no era catalogado como un signo de rebeldía ni de cosas extrañas. Por el contrario, eran personas muy cultas de la época. Hijos, no sé qué horas tenemos en este momento, entonces terminamos de copiar como tal la ley de Charles y Gay-Lussac. Y 3 minuticos y dejamos de compartir la pantalla, por favor. Entonces ya está listo. Hijos, siléncienme los micrófonos, es que hacen mucho ruido cuando pasan las hojitas. Eric, Laura Cortés y Samuel no tienen la cámara encendida, entonces les agradezco. Lo mismo Andrés Peña, no sé si está trabajando o no. Listo, muy bien. Y Samuel, me alegra que haya solucionado lo del tema de la luz. Juliana Meneses, también me alegra que haya solucionado el tema de la luz. Listo, hijos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Digamos que es un tema denso, yo sé, porque es complejito, pero ya se nos va a convertir en un poco más agradable cuando empecemos a hacer los ejercicios como tal. Entonces, nos quedan 3 minuticos para finalizar la clase. Por favor, son tan amables de mostrarme sus trabajos del día de hoy a la cuenta de 1, 2, 3. Importante que revisemos y repasemos muy bien cada una de las leyes, porque si ustedes se dan cuenta, cuando una implica la presión y el volumen, la otra implica la temperatura. ¿Listo? Entonces nos quedan 1 minuto, en cualquier momento se nos corta, entonces les agradezco muchísimo su atención. Y hijos, lo que hacemos es, voy a hablar con la profe, a ver si podemos cambiar esta ahorita, porque por la tarde le da uno como más pereza. Entonces dejaríamos el lunes química y el miércoles haríamos como tal biología, como para darle también un poco de dinámica a la cosa. Un abrazo y bendiciones. Chao, pues.